sin ya más, hoy vamos a hablar, el tema es reconstruyendo el templo. Y mi argumento para vosotros es de que desde Génesis hasta Apocalipsis, el corazón de Dios es la reconstrucción del templo. Y ustedes tal vez no saben de qué quiero hablar, pero vamos a empezar por Ageo. Vamos a leer el primer capítulo de Ageo. Y algunos dicen Ageo. Entonces vamos a leer Ageo y luego voy a tratar de explicar mi argumento de que toda la Biblia habla de la reconstrucción del templo. Así que Ageo del 1 en adelante dice: el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, a pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos, sembráis mucho pero recogéis poco, coméis pero no hay suficiente para que os saciéis, bebéis pero no hay suficiente para que os embriaguéis, os vestís pero no se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho para que he aquí hay poco, y lo que traéis a la casa yo lo aviento. ¿Por qué?, declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada. Mientras cada uno de vosotros corre a su casa, por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Miren, hay una frase en toda la Biblia que la vamos a ver repetirse vez tras vez, que nos manifiesta el corazón de Dios. Y esta frase la vemos desde el Pentateuco hasta el Apocalipsis, y es esta: dice: y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. El corazón de Dios, lo que late en el corazón de Jesucristo, del Padre, del Espíritu Santo, es: yo y vosotros seréis mi pueblo, mi nación, y yo seré vuestro Dios. Desde un principio. De hecho, vemos en Génesis 2, del 7 al 8, mira lo que Dios hace después de crear al hombre. Dice: entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó. Entonces Dios hace al hombre. Voy a tomar agua. Esta es una de las iglesias. Ya saben que como predicador siempre deseas predicar en una iglesia, ¿no? Esta es una de ellas. Así que, bueno, ya nomás, eso era mi comentario. Y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y luego, después de que hace al hombre, dice: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso ahí al hombre que había formado. Entonces Dios hace al hombre y crea un huerto. ¿Pero para qué? Y del Edén, mire, vamos a ver un poco la descripción del Edén. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Esto es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay, ¿qué? Oro. El oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay bedelio y onice. Entonces el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara.
Entonces Dios hace toda la tierra, pero en la tierra hace un huerto, y ese huerto estaba hermoso, lleno de piedras preciosas, ríos, árboles, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Estaba hermosísimo, y Dios puso ahí al hombre para que lo cuidara, porque en ese huerto Dios tenía un plan. Y el plan lo vemos en Génesis 3, dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. ¿Sabes lo que este versículo nos muestra en Génesis 3? Que Dios se paseaba en el Edén. Y muchos teólogos, yo creo que Dios se paseaba en el Edén, y ese era el propósito del hombre, de Adán y Eva, junto con Dios, caminar con Dios. De hecho, más tarde vemos que Enoc fue llevado al cielo, y el testimonio que tuvo fue que caminó con Dios. Porque el propósito del hombre es tener esa relación íntima con Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, y caminar con Él. Y el medio que Dios nos dio para eso fue el huerto del Edén. De hecho, esto siempre me conecta a la historia de Jesús con Marta y María, ¿no? Que Marta estaba haciendo muchas cosas, y María estaba a los pies de Jesús, estaba con Cristo. Y Jesús le dice algo asombroso, dice: una sola cosa es necesaria, no 1000, no 2, no 10, una. Y ella ha escogido la mejor parte, y no le será quitada. María había escogido estar con Cristo. El propósito de Adán y Eva era pasear, no con la serpiente, sino con Cristo, con Dios. Y Dios hizo un huerto hermoso para que habitaran. Era el medio donde habitaba Dios y el hombre. Pero todos sabemos, ese era el propósito: que vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Pero todos sabemos lo que pasó en Génesis 3. Dice Génesis 3:23: y el Señor Dios le echó del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque ya no estaban caminando con Dios. Adán y Eva rompieron la ley de Dios. Caminaron con la serpiente, escucharon a la serpiente, confiaron en la serpiente, no confiaron en Dios, en su palabra. Por lo tanto, el hombre decidió ser rebelde contra Dios. Y la consecuencia de la rebeldía del hombre fue ser expulsados del huerto del Edén. ¿Y qué fue lo horrible de que fueran expulsados del huerto del Edén? Que ya no iban a tener los 4 ríos, que no iban a tener el oro, todo eso era hermoso. Pero lo peor de todo era que no iban a poder caminar con Dios. Se habían sido expulsados. Es de los pasajes más tristes de toda la Escritura. Y los teólogos, muchos teólogos piensan que el huerto del Edén fue el primer templo. El huerto del Edén fue el lugar hermoso, bello, precioso, donde el hombre y Dios se encontraban, donde yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. De hecho, el plan de Dios, la pasión de Dios ha sido siempre la misma: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y Dios no se rindió con el hombre porque el hombre pecó. Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo, y escogió un hombre, Abraham, y le dijo: en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y de Abraham nació Isaac, y de Isaac salió Jacob, y de Jacob le cambió el nombre a Israel, las 12 tribus de Israel, el pueblo de Israel. Y fue el pueblo de Israel 70 a Egipto. En 400 años se multiplicaron a más de 1 millón, y Moisés los saca al desierto. Y en el desierto Dios le habla a Moisés, y mira lo que le dice en Éxodo 25 del 1 al 4. Dice: y habló el Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, y tomaréis mi ofrenda, y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. ¿Qué dice? Oro, plata, bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, y que hagan un santuario para mí, para que yo para que yo habite en ellos. El propósito del santuario, del tabernáculo, era: yo quiero habitar con ustedes, porque yo quiero ser su Dios y que ustedes sean mi pueblo. Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo, básicamente el tabernáculo era una tienda
que Dios diseñó y se le dio el diseño a Moisés. Y curiosamente el diseño de este tabernáculo era con oro, con colores hermosos, y había querubines, que justamente Dios había puesto querubines en el huerto del Edén para bloquear la entrada, ¿no? Entonces, la mayoría de los teólogos, y yo estoy con ellos, que creen que el tabernáculo cuando entrabas al tabernáculo era un Edén. Era donde el hombre otra vez se encontraba con Dios. Estaba Dios diciendo: quiero estar con ustedes, quiero habitar entre ustedes. Y Dios, y como saben, ¿no? Para entrar al tabernáculo tenía que ser el sacerdote, tenía que sacrificar un animal, derramar la sangre por el pecado del pueblo. Pero Dios había provisto una forma para tener acceso a Él. De hecho, duró el tabernáculo cientos de años. Y sabéis que David, que tenía el corazón conforme al de Dios, un corazón que amaba a Dios, él dijo: mira, Dios, por favor, déjame. Dios no pidió esto, pero él en su corazón: déjame construirte un templo. Ya tenemos el tabernáculo, pero déjame construirte un templo. Y Dios le dijo: vale, tú no lo puedes construir, pero lo va a construir tu hijo. Y el salmista nos expresa el propósito del templo, del tabernáculo. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, dice el Salmo 27. Muchos conocemos eso, ¿no? Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. ¿Qué? Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor. El propósito tuyo y mío desde el principio es estar y contemplar la hermosura del Señor, deleitarnos en Él. Él se deleita en nosotros, una comunión eterna que fue rota por el pecado, pero Dios proveyó el tabernáculo y después el templo. Gloria a Dios, ¿no? Y mira, podemos ir leyendo, pero voy a leer Isaías 56:7, donde nos dice el propósito del templo hacia el mundo. Y mira, dice: yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Cuando hablaba la Biblia de la casa de oración es del templo. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Y lo dice: porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El corazón de Dios no nomás era que el templo fuera de bendición para el pueblo de Israel, sino que el templo sea un lugar donde Dios se encuentra con los pueblos. ¿Cuántos pueblos? Todos. De hecho, Dios, que inventó la geografía, porque Él hizo la tierra y el continente africano, continente asiático y continente europeo, básicamente el centro geográfico en cierto sentido, pero también comercial, donde muchos pasaban de norte a sur, de este a oeste, de oeste a este, era Jerusalén. Y Dios ordenó que fuera el templo en Jerusalén. Ahí está en el mapa, ¿o no? ¿Salió el mapa? Sí, pueden poner el mapa ahí. Ya. Entonces, ahí está. El templo está exactamente ahí, en medio de todo, porque Dios quería que todos los pueblos que pasaran por ahí vieran, experimentaran a Dios, oraran al Dios de Israel y que fueran a sus pueblos y contaran de esto. Fue la forma de extender y que el pueblo, la tierra, conociera a Dios en el Antiguo Testamento. Pero vas a flipar. Ese no era el propósito de Dios últimamente. Mira, yo me enamoré de mi esposa. Yo cuando vine aquí a España en 2009, regresé en 2014 y alguien me habló de una Shirley. Y me decían que Shirley no se quería casar porque quería servir al Señor. Yo dije, vamos a ver si eso es cierto. Entonces yo me regresé a los Estados Unidos y nos conectamos por Facebook. Y me enamoré de ella. Y no nos habíamos visto físicamente. Pero yo ya estaba enamorado. De hecho, cuando vine, ya vine con el anillo. Y en la estación de Chamartín, un lugar muy romántico, le dije: ¿quieres viajar el resto de tu vida conmigo?
Pero lo que quiero contar de esto es que yo no conocía a mi esposa, nomás veía fotos o Zoom. Entonces así nos quedamos viendo, ya saben, ¿no? Cuando estás de novios, ¿no? Bueno, no éramos novios, pero y nos veíamos ahí en las pantallas. Ajá. Yo tenía fotos de ellas y me le quedaba viendo. Ahora la foto tiene un propósito, la foto. ¿Cuál es el propósito de la foto? Apuntarte hacia la verdadera persona, ¿no? Porque lo que se me hacía hermoso de la foto era que me mostraba a Shirley. Pero imagínate que yo hubiera venido aquí a España y le digo, Shirley, espérate, déjame pasar tiempo con mi foto. ¿Verdad que no tiene sentido? La foto, ahora no voy a tirar la foto, pero la foto tiene un propósito, me apunta hacia la sustancia, hacia la realidad. Y el templo, el tabernáculo, era en la foto, era la sombra de lo que había de venir, apuntaba hacia una realidad. Y esa realidad lo vemos en Juan 1:14, si lo pueden poner en la pantalla, donde dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ahora no vemos la profundidad de este versículo, entonces hasta que vemos una versión que es más textual, es decir, más apegada al original, al griego, y busqué una que es la Biblia textual y dice: y el logos, que es el verbo, la palabra, se hizo carne, y literalmente dice, ¿y qué? Y tabernaculizó. A ver, aquí no hay emoción. Yo nomás me estoy emocionando, ¿no? Y el logos, Cristo, se hizo carne, se vistió de carne y tabernaculizó. Quiere decir que el tabernáculo apuntaba ¿hacia quién? Hacia Cristo. Y dice, tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y es por eso que en el capítulo 4 de Juan, la mujer le dice: ¿dónde tenemos que adorar? ¿En el monte de Jerusalén o acá en Samaria? Jesús dice: ya ahora el tiempo es, y ahora es que no es necesario ni aquí ni allá. ¿Por qué? Porque el templo había llegado. Y Jesús lo hace muy claro, muy explícito en Juan 2:19, donde Jesús dice, estaba en el templo, estaba delante del templo físico, pero ahí estaba el templo glorioso. Y dice Jesús, me encanta Jesús como dice: destruid este templo y en 3 días los levantaré. Y todos, ¿qué? Tardó 46 años, ¿tú qué? ¿Cómo lo vas a levantar en 3 días? Buah. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cambio. Hay un cambio. Ya la foto tuvo su propósito. Ahora ya no necesitamos esa foto. Ahora está el templo. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Jesús vino y fue el tabernáculo y habitó entre nosotros, pero y murió en la cruz. Como él entró al templo, como no nomás es el templo, sino es el sacerdote. Y no nomás es el sacerdote, sino él es el cordero, el sacrificio. Y en la cruz del Calvario Jesús derramó la sangre para que tuviéramos acceso al lugar santísimo. Y es por eso cuando muere Jesús, dice la Biblia que en el templo físico se rompió el velo para que nosotros tuviéramos una idea lo que había ocurrido en el cielo. Ahora sí, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Pero flipas, porque ahí no termina la cosa, porque el propósito de Dios no es yo soy el templo, sino la cosa se pone más hermosa. En Efesios 2:20-22 nos muestra que Él es el templo, pero su iglesia es el templo. Miren lo que dice Pablo: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Quién escribió la Biblia? Los apóstoles y los profetas. Amén.
Dice, edificados sobre el fundamento de lo que los apóstoles y los profetas han dicho. Ese es el fundamento, ya no hay más fundamento. Y dice, siendo Cristo Jesús la piedra angular, es la base. Jesús es la base de todo. La palabra de Dios que Él nos ha dejado es el fundamento. Y dice, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo. La iglesia. Me encanta que han estado viendo los unos a los otros, ¿no? El pueblo de Dios, tú y yo somos parte del templo que todavía no está completo. Porque dice que va creciendo, quiere decir que todavía no está completo. Y dice, para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. De hecho, en 1 Pedro 2:5 nos llama, dice, también vosotros como piedras vivas. Ya no son piedras físicas, sino piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Tú y yo somos parte de este templo que se está reconstruyendo y hay piedras vivas y tú eres una piedra viva. Pero todavía faltan piedras. ¿Por qué? Ahora, mira, vamos al penúltimo capítulo de la Biblia. Y mira lo que dice: ya en el cielo nuevo y tierra nueva, ya en la nueva Jerusalén, y no vi en ella templo. Ya no había necesidad de foto, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Y mira lo que dice 21:3, dice: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos ¿qué? Serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Se va a cumplir, hermanos. Se va a cumplir lo que fue el propósito de Dios desde el principio. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Caminaremos juntos. Pero el templo todavía no ha sido construido, terminado. De hecho, la Biblia nos da en Apocalipsis 7, del 9 al 10, si lo pueden poner, dice que Juan vio este templo terminado. Y mira cómo lo vio. Este es el templo terminado. Y después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios y que está sentado en el trono y al Cordero. Ahí está la foto final, ahí está el tabernáculo, ahí está el templo completo. Pero es muy hermoso ver que en ese templo había gente de cada tribu, lengua y nación. Porque fue desde el principio el corazón de Dios. Desde el principio, Adán y Eva, multiplíquense y llénense la tierra. Porque yo quiero que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y es el corazón de Dios. Va a haber una última piedra, hermanos, antes de que venga Cristo. Va a haber una última piedra una última familia. ¿Te lo has imaginado alguna vez? Imagínate, cuando se construía el templo, cuando se terminaba, el Espíritu de Dios descendía y llenaba con una nube muy densa, ¿no? Cuando se complete este templo va a venir Cristo. Va a venir Cristo y la va a llenar, y ahí será la tierra nueva y cielo nuevo y tierra nueva. Pero todavía tiene que ser completado. Y todavía no ha sido completado porque todavía faltan naciones, tribus, lenguas por ser rescatadas. Hasta hace 200 años los misioneros decían: ya alcanzamos a cada país, a cada nación, porque Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ya lo vemos, y hay cristianos en cada nación. Pero se dieron cuenta que en el original la palabra nación es etnos. ¿Qué palabra es similar a esa? Etnia. Entonces, en ese sentido, Nigeria es un país, pero en el sentido bíblico son 544 naciones. ¿Sí ven la diferencia?
Entonces cuando Jesús dijo que quiere gente de cada tribu, lengua y nación, dijo que quiero gente de cada etnia. Y este es el problema, que en la tierra hay 17,433 naciones, etnias. Y al día de hoy chequé la información en el internet, en Joshua Project, que es muy guay esa página, y dice que quedan aún 7,425 naciones, etnias no alcanzadas. Eso representa el 42% de los grupos étnicos. Eso representa a 3,37 billones de personas. Un tercio de la población mundial no tiene acceso al evangelio. ¿Qué significa que no tiene acceso? Que no ha escuchado de Jesús. No es de que le ha rechazado, es que ni siquiera ha tenido la oportunidad de rechazarle. 3 billones de personas que necesitan escuchar el evangelio, y la promesa es de que en esos 7,400 tantos etnias va a haber discípulos de Cristo, porque en Apocalipsis dice que lo va a haber. Entonces Ageo, que empezamos con Ageo, ¿se acuerdan? Ageo estaba confrontando al pueblo de Dios porque no estaban haciendo la obra de Dios que Él les había encomendado. Y la obra de Dios era clara. En ese tiempo, el templo de Salomón se había sido destruido por Babilonia y estaba desierto. Entonces el pueblo de Israel había sido llevado a Babilonia. Regresó el pueblo de Israel y ahí estaban. Pero en vez de reconstruir el templo, empezaron a hacer bonitas casas, a hacer sus cosas. No son cosas malas, pero hicieron sus rollos, ¿no? Estaban en sus cosas. Y mira, no sé si puedo poner la foto del doctor. Y yo te quiero, a ver, tú eres doctor, imagínate que eres doctor. Y ahora mismo nomás tienes capacidad de atender a una persona y te traen a 2 tipos de personas. Te traen a uno que le han cortado la yugular y a otro que le cortaron la uña. Y tienes que escoger a alguien rápidamente para atender. ¿Cuál de los 2 atenderías? Primero, pues el de la yugular. Porque el otro, aunque es importante, no es tan urgente. Y Ageo estaba hablando al pueblo de Dios diciendo: mira, yo sé que tienes que habitar en tu casa, sembrar y hacer muchas cosas que son buenas, son importantes, pero has descuidado la yugular. Has descuidado lo más importante, y es la reconstrucción del templo. Y sabes, pueblo, le dice Ageo, ¿sabes por qué ustedes, pueblo, no siembran mucho y recogen poco? ¿Saben por qué no hay lluvia? ¿Saben por qué no hay el fruto que esperan? Y Dios dice: Dios lo ha hecho porque no tienen las prioridades correctas. Dios lo ha hecho porque no tienen las prioridades correctas. Qué fuerte mensaje, ¿no? Y este mensaje lleva ardiendo en mi corazón 11 años. En Oaxaca, cuando yo leí a Ageo, el Señor me mostró, y este es un mensaje para la iglesia actual, donde estamos el pueblo de Dios. Como dijo un misionero, la iglesia hace muchas cosas. Hace eventos que son buenos, hace conciertos que son buenos, hace academias, orfanatos que son buenos, hacen muchas cosas menos lo que le pedí que hiciese: hacer discípulos en todas las naciones. Y eso, mis hermanos, es el mismo mensaje de Ageo. Es el mensaje que retumba en el corazón de Dios para su iglesia. Y tal vez tú dices: ¿las misiones? Las misiones son para el misionero, para Vive Misiones, para el Dave. Él siempre está hablando de eso. Esto no es de misiones. Esto es del corazón de Dios, que anhela habitar entre su pueblo por la eternidad y Él ser nuestro Dios. Y eso va a ocurrir a plenitud, porque ahora ya lo tenemos. El Espíritu Santo está en nosotros, pero a plenitud cuando se complete. Entonces, mi amigo de los versículos, si te puedes saltear todos los versos de Ageo, que ya los dije en 2 frases. Y básicamente Jesucristo, en Mateo 24, le preguntan a Jesús: ¿cuándo va a llegar el fin?
Todos, a algunos les gusta ver eso, ¿no? A mí a veces me gusta ver, las profecías, los terremotos, ya va a venir el fin. Ya va a venir el fin, ya va a venir. ¿Cuál es la señal que marca el fin? 10,000 terremotos. No, yo te tengo una noticia. Hay una señal que marca el fin. Hay una. Jesús la dijo, Mateo 24:14. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. ¿Para qué? Como testimonio a todas las. Porque Cristo dice, no voy a regresar hasta que haya gente de cada tribu, lengua y nación que me represente. Y es por eso que las últimas palabras de Jesús en Mateo 28 del 18 al 20, las últimas palabras, la gran comisión, la gran misión de Dios para su iglesia es, y acercándose les habló diciendo, toda autoridad, yo soy el rey, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos, pero no nomás localmente, que es necesario. No puedes hacer discípulos en China si no has hecho con tus vecinos. Pero dice, haz discípulos de todas las naciones, que en otra palabra es de todas las etnias. Y nos dice, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy en esta misión, porque el que más quiere que se cumpla esta misión, y se va a cumplir, porque tiene toda autoridad, es Cristo. Pero el mensaje de Cristo para vosotros, para mí, es a la reconstrucción. No estoy hablando de los misioneros, estoy hablando de ti, a la reconstrucción. ¿Amamos la venida de Cristo? ¿Amamos el corazón de Dios? Dios nos está mandando, nos está llamando a disfrutar de ser parte de los que van por las piedras que están muertas, que les prediquemos el evangelio, que los discipulamos y que esas piedras muertas sean piedras vivas, edificadas en el templo de Dios. Mira, Pablo lo entendía perfectamente y en Romanos 15:20 lo dice, y de esta manera, Pablo estaba predicando en Asia y lo que lo motivaba, dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Dice, no donde ya Cristo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo decía, yo voy por esas piedras. Ya llené Asia, Roma, les escribo esta carta. Por eso tenemos carta a los romanos, para que me apoyen para ir a España. Porque para Pablo España era hasta lo último de la tierra, ¿no? Y nuestro corazón debe ser el mismo del de Pablo. Así que termino diciendo esto. Y si puede pasar el grupo de oración y de alabanza. Pero termino con un llamado. 5 aplicaciones, ¿vale? 5 aplicaciones. La intención del mensaje es uno, que el Señor despierte nuestros corazones. Yo no lo puedo despertar, pero el Espíritu Santo sí. Y su corazón es que su corazón sea nuestro corazón. Y lo que me da mucho gozo es de que si Dios usó a Ageo para despertar al pueblo de Dios, Dios puede usar un simple mensaje de parte mía para despertar. Tal vez algunos ya tienen ese corazón, pero tal vez uno dice, no, a mí ni me importa. A mí la verdad es que siempre lo he pensado como si fuera alguien más. Pero hermanos, Cristo es digno de recibir la gloria de cada tribu, lengua y nación. Me encanta cuando Jesús fue tentado por Satanás. Hay una parte que a veces no leemos, pero dice la Biblia que Satanás le mostró la gloria de las naciones. Cada nación tiene una gloria. Los mexicanos tienen una gloria, ¿no? El Chile tal vez. Tal vez el español. Todos tienen una gloria, pero tienen la cultura de ellos ya redimida. Tiene una gloria que traerá a Dios. Y Cristo es digno de recibir la gloria de cada tribu, lengua y nación. No nomás de algunas etnias, sino de todas las etnias. Porque nuestra pasión debería ser su nombre y su memoria, su gloria. Y la invitación que Dios está haciendo es una invitación de culpa, sino una invitación gozosa, diciendo: vamos a dedicar nuestras vidas,
Vamos a dedicar nuestras vidas como iglesia. Vamos a dedicar nuestras vidas, el tiempo que me queda, 1 año de vida, 10 años de vida, el dinero que tengo, vamos a dedicar los esfuerzos que tenga, el intelecto que tenga, los dones que tengo, vamos a dedicarlos, a desgastarnos para que el templo sea reconstruido. ¿Qué puedo hacer? Debería ser tu pregunta hoy. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo involucrar en Madrid 2023 aquí? ¿Cómo? Número uno, y ese es mi reto para todos: orad. Y me gustaría que todos hicieran un compromiso de orar. Dice Lucas 10:2 que rueguen para que Dios envíe obreros a la mies. Así que yo les quiero animar que bajen esta aplicación que se llama Etnia No Alcanzada del Día. Si le puedes tomar una foto o aprendértela y bajarla hoy mismo. Y cada día a las 10:02 de la mañana, por Lucas 10:2, te va a dar un recordatorio y te va a dar la foto y la información de un pueblo no alcanzado. Y cada día vas a tener la oportunidad de orar: Dios, te pido por este pueblo no alcanzado que tiene 1 millón de personas y que no hay ni un cristiano. Envía obreros. Envía obreros. Y el siguiente día, el martes a las 10:02, te va a sonar otro. Y Dios va a empezar a desarrollar ese corazón de Dios en tu corazón. ¿Quién de aquí, levantando la mano, se compromete por lo menos esta semana a orar para que Dios envíe obreros a la mies? Levante la mano. Veo la mayoría de las manos levantadas. Vale, les recomiendo mucho que bajen esa aplicación. Número 2, dice la Biblia en Romanos 10 que la gente no puede ser salva si no invoca el nombre del Señor. Dice: pero ¿cómo pues invocarán en aquel que no han oído, ¿no? ¿Y cómo oirán, que no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Lo dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y es necesario que la iglesia, unos a otros, nos apoyemos y demos de nuestros recursos para que más misioneros vayan a estos lugares no alcanzados. Entonces yo te quiero animar que sacrificadamente tú puedas dar para que misioneros vayan. Entonces ya doy, dan más. Porque si esto se trata de nuestras vidas, desgastémonos por el propósito de Dios. Ora a Dios, dile: Dios, ayúdame. Sé que a veces batallo con ser tacaño, ayúdame a ser generoso. Número 3, discipular. Y hay algo que os quiero invitar, y es esto: Dios ha traído a muchas de estas naciones a Madrid. Lavapiés, si tú quieres ir a las naciones, ve a Lavapiés, ¿no? Y esto yo no lo tenía en Latinoamérica. Y tenemos un privilegio enorme donde tú puedes ir con un pakistaní que está no alcanzado, un Bangladesh que no está no alcanzado, invitarlo a tu casa. Y lo puedes hacer de la forma más rara, como un amigo que está aquí presente vio a una señora vestida pues de Bangladesh y le dijo: ¿y tú de qué estás disfrazada? y él, como es colombiano, se hizo amigo de ella. Y ella se rió y ha empezado a ir al grupo donde estamos haciendo discipulado. Invita a gente de otras culturas, específicamente culturas de no alcanzados, a tu casa. Dales de comer y compárteles el evangelio. Ora por ellos. Amén. Número 4, movilizar. Solo el 2% de la iglesia evangeliza, solo menos de eso hace discípulos, y solo un breve porcentaje conoce de lo que hoy te estoy hablando, de la misión de Dios. Y ahora que lo conoces, tienes la oportunidad de movilizar a otros. Y todos aquí somos movilizadores. ¿Sabes por qué? Porque todos aquí, ¿te gusta una peli? Movilizas a la gente para que vaya contigo a la peli. ¿Te gusta un restaurante? Movilizas a que vaya al restaurante. Y puedes tú movilizar a la gente al corazón de Dios. ¿Y quién de aquí puede movilizar a un cristiano para compartirle la misión de Dios? ¿Quién puede decir amén? Bueno, hay 2, 3 personas, muy bien. ¿Quién puede decir amén? Último, no todos son llamados a ir hacia los pueblos no alcanzados. Eso es una realidad. No todos son llamados a ir hacia los pueblos no alcanzados. Pero yo sé que en algunos Dios está ardiendo en su corazón desde hace años, o tal vez no había ardido hasta que escuchaste hoy. Pero hay algo que arde en tu corazón y que dice: Dios me está llamando a ir a donde no hay evangelio.
Y a mí me gustaría que pasaras ahorita que diga a enfrente por dos razones: para orar, pero también me gustaría que el resto de la iglesia lo viera, para que esté orando por ti, pero también para que el resto de la iglesia lo viera y diría: vale, si vamos a enviar a esos 50 misioneros hay fe, ¿no? Si vamos a enviar a esos 10 misioneros, esos 5 misioneros, los que Dios levante, si los vamos a enviar, nosotros necesitamos a orar y a dar. Así que, sin pena y sin vergüenza, si Dios ha puesto el ir hacia esos pueblos no alcanzados, no te estoy diciendo que aquí tengo el boleto a Pakistán y te lo voy a dar llegando. Te estoy diciendo que si Dios ha puesto eso en tu corazón, y puede ser que sea en 5 años, en 10 años, puede ser que el próximo año, yo no sé, pero si Dios ha puesto ese deseo de ir, mira, unos están esperando una voz angelical. No necesitas una voz angelical cuando tienes un verso. No necesitas una visión cuando tienes un verso. Pablo dice: me esforcé a llevar el evangelio donde no ha sido predicado. Y él no dice porque tuvo una visión, aunque la tuvo. Porque tuvo un sueño, aunque lo tuvo. ¿Sabes qué dice? Porque está escrito. Los que no han oído de él entenderán. Así que los que Dios ha puesto ese llamado de ir, ¿por qué no te pones de pie y pasas enfrente para orar por ustedes, por vosotros? Muy bien. ¿Hay alguien más que Dios está poniendo en tu corazón, que arda en tu corazón y te da vergüenza? Un minuto más. Recuerden que es porque queremos orar por ti y para que la iglesia esté orando por ti continuamente. ¿Alguien más? ¿No? Vale. Muy bien. Vamos a orar por ellos. Me gustaría que todos nosotros extendiéramos nuestras manos hacia acá, no hacia acá, no hacia acá, y vamos a orar por ellos. Y vamos a orar que el Señor los prepare y que de esta iglesia sea un semillero, como ya lo ha sido en el pasado y como lo es en el presente, pero que sea una punta de lanza para llevar el evangelio donde no ha sido llevado antes. Amén. Vamos a orar por ellos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has levantado, Dios, a gente, Dios, de amistad cristiana, con una pasión y con un deseo de ir en los lugares más oscuros, a los lugares, Señor, a esas 7,400 etnias sin acceso al evangelio. Espíritu de Dios, yo te pido por la iglesia Amistad Cristiana que la despiertes en intercesión por estas personas, que la despiertes en generosidad para que esta iglesia envíe misioneros y que no deje de fluir eso, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia tan hermosa que ha sido de bendición a las naciones, y te pedimos que siga siendo de bendición a las naciones. Te rogamos, Señor Jesús, que te sigas moviendo, Señor. Te sigas moviendo, Padre. Muévete, Señor, muévete, Jesucristo. Llena, Señor. Y yo oro por todo el resto de Amistad Cristiana, que seamos un pueblo comprometido a ver la última piedra viva ser colocada en tu santo templo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.